irriga principalmente a los nodos. Una situación que olvidé mencionar es lo de qué hacer cuando tienen un paciente así, pero el electro no les muestra más que un bloqueo de rama izquierda. Vamos a decir aquí, ¿verdad? Aquí va a estar el bloqueo de rama izquierda. Entonces hay que tratarlo como como si fuera una elevación del segmento ST. El bloqueo no nos va a dejar ver la alteración del ST, pero a este paciente pues con fines del examen va a ser este bloqueo nuevo de rama izquierda va a ser un sinónimo, digamos, y se va a tratar de la misma manera. Bueno, vamos a pasar ahora a la insuficiencia cardíaca. Vamos a ir un poco más rápido. Vamos a tocar los puntos clave. La definición ya la conocemos: disfunción estructural o funcional que produce reducción del gasto o elevación de las presiones intracardíacas en reposo o estrés, por lo que no es suficiente para satisfacer las demandas del organismo. Bueno, hay unas, ya la conocen: FEBI baja, FEBI alta o FEBI en rango intermedio. Ahorita vamos a ver esta definición. Hay causas de insuficiencia cardíaca, la más común de ellas, cardiopatía isquémica. Todas estas son causas de insuficiencia cardíaca, pero hay causas desencadenantes, como una arritmia, como inotrópicos negativos, no sé, beta bloqueadores o calcio antagonistas no dihidropidínicos que frenen el nodo, pueden ser desencadenantes, y las demás que ven por aquí. La clasificación de la insuficiencia cardíaca: aguda o crónica. Esto pues va a pautar el tratamiento, no va a tener implicaciones en el tratamiento. Izquierda o derecha. Aquí nos hacen mucha diferencia en la sintomatología que se va a presentar, ¿no? Los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda no son los mismos que los de la derecha, porque la derecha nos va a dar signos de congestión sistémica, y la izquierda pues nos va a dar ahí problemas de edema agudo del pulmón, puede ser, si es aguda. Y la otra clasificación muy importante, que es la que vamos a hacer énfasis, la de la fracción de eyección, la más importante. Hay que siempre tener bien claro para el examen: la de fracción de eyección disminuida, menor del 40%. Una normal sería arriba de 50, que es normalmente un paciente tiene entre 55 y 70%. Eso es un paciente sano normal, entre 55 y 70 de FEBI, pero más del 50 es una FEBI conservada. Menos del 40, FEBI disminuida. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Sintomatología principalmente. Estos son los síntomas que marca este cuadro, es de la guía de práctica clínica, ya lo saben. Disnea, el más importante y común de ellos, más característico, por decir así. Si hay que recordar uno, hay que recordar disnea, pero básicamente hay que recordar cuando hablamos de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y para hacer el diagnóstico tenemos que recordar los criterios de Framingham, que son los que tenemos por aquí. Se los dejo. Si se van a aprender unos, pues hay que aprenderse los mayores por lo menos, ¿no? Son los más importantes, los mayores. No son igual, no son tan difíciles, son síntomas, digamos, lógicos. Acuérdense que se requieren dos mayores, o uno mayor y dos menores. Cuando piensen en síntomas de insuficiencia cardíaca, piensen en los criterios de Framingham. Esto es clínica y signos, y después el estudio inicial va a ser un electrocardiograma. Si les piden un estudio inicial, es un electrocardiograma. Aquí está el cuadro de la guía de práctica clínica. Y posterior, bueno, esto para descartar, ¿no? Va a haber ritmo, etcétera, y descartar otras anomalías relevantes que quizá pudieran estar llegando a ocasionar esta insuficiencia cardíaca, ¿no? Como infartos previos. Ahora, después de que tenemos esto, signos, síntomas,
un electro digamos poco relevante, pero con eso no hacemos el diagnóstico, pero necesitamos estudios de laboratorio y el gold estándar. En los estudios de laboratorio vamos a medir, este cuadro es de la guía de práctica clínica, BNP o ProBNP. Si son, aquí tenemos los valores BNP menor a 100 o menor a 300, descartan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. O sea, los puntos de corte para BNP son 100, para ProBNP son 300. Entonces, pasamos al escenario aquí abajo en el cuadro rojo, en el que sí tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca y sí tenemos elevados el BNP por arriba de 100 y el ProBNP por arriba de 300. Entonces esto sugiere la insuficiencia cardíaca y requerimos de hacer ahora sí el gold estándar, el estudio diagnóstico de elección, que es la ecocardiografía transtorácica, lo cual nos va a dar información de alteraciones estructurales y nos hará el diagnóstico. Bien, después de que tenemos el diagnóstico pasamos al tratamiento y vamos a ver lo más en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca es saber el tratamiento de insuficiencia cardíaca con FEBI baja. ¿Por qué? Porque el de FEBI conservada tiene mal pronóstico y tiene pocos fármacos que realmente sirvan para mejorar el pronóstico. Por lo tanto, aquí nos vamos a enfocar únicamente en el más importante para el examen, que es el de insuficiencia cardíaca con FEBI baja. Bien, tenemos dos tablas. El del lado izquierdo, las tablas para mejorar el pronóstico del paciente, fármacos y acciones para mejorar el pronóstico del paciente, y el del lado derecho tenemos la tabla que nos habla de los fármacos que nos ayudan a mejorar la sintomatología del paciente. Entonces vamos a empezar por la mejoría del pronóstico. Esto básicamente se le hace a todos los pacientes, si es que se le puede hacer. El tratamiento inicial de todos estos pacientes con FEBI baja va a ser el de IECAS con un beta bloqueador. Se inicia con dosis mínimas y se llega a dosis máxima tolerada si se requiere, si el paciente continúa con las características de FEBI baja y clase funcional baja. Se le aumenta la dosis de estos medicamentos hasta llegar a la dosis máxima tolerada. El siguiente paso, como lo tenemos aquí, ya llegamos a las dosis máximas toleradas de los IECA y beta bloqueadores, pero nuestro paciente sigue con FEBI menos de 35 y clase funcional de 2 o más. Pasamos al siguiente paso, al siguiente escalón, que es un inhibidor del receptor de aldosterona, que es la espironolactona. Después, si ya llegamos a la espironolactona, el paciente sigue, aumentamos la dosis, se llega a la dosis máxima, y el siguiente paso, si nuestro paciente sigue con una FEBI menor a 35 o una clase funcional de 2 o más, aquí se recomienda valorar un DAI, y si se puede, una o todas de las estrategias que están en la parte de abajo. Si se pueden implementar todas, se implementan todas. Pero ahí tienen implicaciones, cada una de ellas tienen sus indicaciones. No todos los pacientes son candidatos a todas las estrategias, estas 3 estrategias de abajo. Por lo tanto, empezamos por acá. Dice aquí cambiar los IECA y beta bloqueadores por un INRA, que son estos medicamentos inhibidores de neprilicina.
Si no lo recordamos, la neprilicina es una enzima que destruye el BNP, por lo tanto se acorta su vida media, se reduce su utilidad. Entonces el INRA lo que hace es inhibir a la neprilicina, y así en el cuerpo van a ver el BNP va a funcionar mejor. Y lo que hace el BNP, si lo recordamos, pues es excretar, es un péptido natriurético, ¿no? Entonces lo que hace es excretar sodio y agua como un diurético, por lo tanto ayuda. Por eso queremos inhibir a la neprilicina, que es la enzima que lo destruye. Este INRA son estos medicamentos, parece ser relativamente nuevos, que es el sacubitrilo con valsartán. Por eso dice cambiar IECA, porque el INRA trae valsartán. Entonces no se le pueden dar dos IECAs, ¿no? Entonces por eso dice cambiar. Entonces es sacubitrilo con valsartán, el INRA. Ok, vamos a suponer que ya se le pudo implementar esta estrategia. Es muy cara, por eso no todos los pacientes lo van a poder adquirir. Pasamos al siguiente, la ivabradina, pero la ivabradina tiene sus indicaciones. Se tiene que dar si hay ritmo sinusal y si la frecuencia cardíaca es mayor a 70. En el resumen completo en las tarjetas van a encontrar ahí el cuadro de la guía de práctica clínica acerca de la ivabradina. Igual si se le pudo poner, que bueno, va junto con la otra. Si no, bueno, también se puede valorar una terapia de resincronización cardíaca, pero solo si el QRS es mayor a 130 milisegundos. Por eso les hablaba de que no todos los pacientes van a ser candidatos a las 3 estrategias. Cualquiera de ellas que se le pueda aplicar al paciente sirve. Si se pueden las 3 se aplican, pero no es obligatorio, porque no todos van a ser candidatos. Bien, a partir de esto, si el paciente sigue con una FEBI baja y clase funcional baja, clase funcional alta, 2 o más, entonces el siguiente paso después de todo esto será el trasplante cardíaco. Es el último paso, ya sería una insuficiencia cardíaca ya terminal, ya no responde a nada. Entonces lo que sigue es un trasplante cardíaco. Tenemos otra situación en la cual en nuestro paciente mejoró la FEBI. Vamos a poner el ejemplo de que con los primeros medicamentos la FEBI mejoró, es mayor a 35, pero la clase funcional no ha mejorado, los síntomas no han mejorado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar a la tabla que tenemos al lado derecho y ajustar los fármacos que tenemos aquí. Si con furosemida no fue suficiente, entonces subimos su dosis hasta la máxima, y si tampoco es suficiente, pues pasamos a la digoxina, ¿no? Sería la otra opción. No mejoran pronóstico, mejoran los síntomas. Y también la digoxina reduce el número de hospitalizaciones, pero es poco importante eso. Pero lo importante es que si lo que mejoró fue la FEBI, pero sigue con síntomas, nos pasamos a la tabla del lado derecho. No continuamos con esta. Lo que hay que ajustar son los fármacos de este lado que mejoran los síntomas. Muy bien, espero que haya quedado claro eso. Y vamos a mencionar nada más que pues hay otra situación, ¿no?, en la cual llega un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Esto es de la guía de práctica clínica, lo del lado derecho. Tenemos por acá del lado derecho tratamiento acorde a perfil hemodinámico de Noria. Esto es de la guía de práctica clínica. Y tenemos 4 perfiles hemodinámicos posibles
que son posibles presentaciones de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el A, que es un paciente seco y caliente. De aquí abajo viene la especificación de su tratamiento, ¿no? Seco y caliente. La B, húmedo y caliente. Luego tenemos por acá el húmedo y frío, o el paciente seco y frío en la L. Bien, la escala de Forrester habla de esto mismo, de esta clasificación para insuficiencia cardíaca aguda. Básicamente es lo mismo, lo podemos correlacionar de acuerdo al tratamiento que nos dice la guía de práctica clínica. Por ejemplo, el paciente seco y caliente, dice aquí el perfil A, es un paciente al que hay que ajustársele la terapia oral de insuficiencia cardíaca porque no tiene más. Este paciente básicamente llega con su insuficiencia cardíaca crónica, digamos, no controlada, pero hay que ajustar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, no hay que hacer otros tipos de tratamientos agudos, etcétera. Corresponde al número 1, perfil A número 1. Luego tenemos al B, en el cual en la escala de Forrester nos habla de la aplicación de diuréticos. ¿Por qué? Porque es un paciente que está húmedo y caliente según la escala de Noria. Corresponde a la B. 2B. Ahí podemos hacer la relación, es fácil. 1A, 2B. Este que requiere, bueno, está húmedo, dice. Y caliente, sí está bien perfundido, pero está con edema, por lo tanto requiere de diuréticos. Luego tenemos, vamos a pasarnos a los de perfiles con baja perfusión del lado derecho, que son los perfiles del paciente frío o con baja perfusión. Estos pacientes pueden, probablemente, el C nos habla del perfil, el peor perfil, digamos, el más grave. Estamos hablando de un paciente húmedo y frío, está edematizado y aparte no está bien perfundido. ¿Cuál sería en la escala de Forrester? Bueno, es básicamente el paciente con choque cardiogénico, es el tipo 4. Y aquí nos habla de aumentar el gasto cardíaco con aminas, dice esta tabla de su manual de 3 letras que todos conocen. Tipo 4 requiere de aumento del gasto cardíaco con aminas, igual que el perfil C, tratamiento con, aquí abajo, inotrópicos. Por lo tanto el C corresponde al 4 y el L corresponde pues acá al 3, ¿no? Al que nos queda, que es un paciente seco y frío, no tiene volumen y está mal perfundido. Lo primero que se hace es manejar o recuperar el volumen de este paciente, ¿no? Nos ponen el ejemplo aquí. Quiero hacer énfasis aquí en que típico del infarto agudo al miocardio del ventrículo derecho, dice aquí. Así que hay que hacer la relación. Recuerden que el infarto del ventrículo derecho se relaciona, su tratamiento o su manejo es con volumen. En la escala de Forrester habla del tipo 3, que es este paciente que requiere volumen también. Y en la escala de Noria sería el perfil L. Es un poco enredado, pero se puede hacer la relación. Podemos sacarle algo de lógica a esto. No es tan difícil de entender. El problema es que son bastantes datos, digamos. Pero yo creo que sí es importante entenderlo bien para el examen. Quizá aprenderlo de memoria no sea tan fácil, pero sí es importante entenderlo, para su examen. Vamos a pasar rápidamente a ver fibrilación auricular. Definición de ella, bueno, ya lo saben, arritmia cardíaca sostenida más frecuente, en la cual no existen ondas P y hay una actividad desorganizada completamente. Las ondas P se sustituyen
por ondas F que van de más por arriba de los 350 latidos por minuto. Sí es importante que sepan que esta arritmia va a ir por arriba de los 350 latidos por minuto, porque por ahí en el caso clínico pueden hacer mención de a cuántos latidos va lo que sea que les estén mostrando, digamos a 200, 150, 250, y ustedes pues piensan quizá no sea esto porque la arritmia, la fibrilación auricular iría más arriba, ¿no? Es algo, no es tan característico en los casos, pero pueden, sí pudiera ayudarles en un momento dado. Muy bien, se divide en tres, se clasifica en tres, ¿no? La paroxística, aquella que cardiovierte en dura menos de una semana, vaya. La persistente dura más de una semana. Y la permanente es aquella que no cardiovierte ni se va a cardiovertir. Es importante que sí diferencien entre ellas, porque a algunos casos clínicos les pueden preguntar directamente en qué tipo de fibrilación auricular puedes clasificar a este paciente. Bien, les quiero comentar que en algunos casos no les dan el tiempo, ustedes deben inferirlo. Por ejemplo, hay casos en los que les dicen que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica y síntomas, y les dicen los síntomas les duraron 1 hora, 2 horas, no sé, lo que sea, y ustedes deben inferir que esos síntomas pueden corresponder a la presentación de la arritmia. Y si les dicen que duraron algunas horas, ¿qué quiere decir? Que se presentó la arritmia y regresó a su estado normal, por lo tanto duró menos de una semana. Así que ¿en qué clasificación la van a poner ustedes? Bueno, en la paroxística, ¿no? Porque duró menos de una semana, duró algunas horas. Eso porque he visto algunos casos clínicos por ahí donde no les dan tiempo, simplemente les dicen los síntomas duraron tanto tiempo, y ustedes deben inferir que esos síntomas son precisamente la presentación de la arritmia. Bien, eso para los casos clínicos, ¿no? Porque realmente una FA pudiera llegar a ser asintomática, como lo dice aquí el cuadro clínico, pero sí puede llegar con síntomas, palpitaciones, inestabilidad, síncope, edema agudo de pulmón. Entonces tienen que tomar en cuenta que si el caso clínico no les da tiempo, únicamente les informa sobre la presentación de algunos síntomas, ustedes solo tienen esa herramienta, que son los síntomas, para inferir cuánto tiempo duró la arritmia. Y eso es lo que tendrán que utilizar para contestar el caso. Otro punto importante, la morbimortalidad viene dada por la respuesta ventricular, que vaya la meta de esto es menor a 110. Pausa tras FA paroxística o tromboembolia por éstasis, sobre todo en la orejuela izquierda. ¿Es importante esto? Sí lo es, ya que tiene implicaciones muy importantes en el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento, los pilares del tratamiento vienen dados por el control de la frecuencia y o el ritmo, en caso de que pueda controlarse el ritmo, habrá casos en los que no, y la anticoagulación para evitar tromboembolia. Bien, entonces vamos a bueno, aquí les dejo este electro de la guía de práctica clínica. Dice la guía que va a más de 400. Regularmente esta arritmia que se presenta con ondas F en lugar de ondas P, aquí las pueden ver, y con ritmo irregular, por supuesto. Bien, entonces la meta de respuesta ventricular debe ser menor a 110 latidos por minuto. Y la anticoagulación la vamos a hacer con la escala Chad-Basque, con más de un punto en hombres o más de 3 puntos en mujeres.
esta es la indicación de anticoagulación. Y sí es muy importante porque sí puede ser una pregunta directa de ahí de la escala de Chad-Vasc. Ahora, vamos a pasar a la parte más importante, que es los pilares del tratamiento: control de ritmo, anticoagulación y control de frecuencia. El control de ritmo es restablecer el ritmo sinusal y mantenerlo. Vaya con cardioversión eléctrica o farmacológica y con posterior fármaco antiarrítmico que mantenga la frecuencia cardíaca en un ritmo sinusal. Entonces vamos a leer por aquí. Pues son algunas especificaciones que hablan de que a ciertos pacientes no se le puede hacer cardioversión, o sea, no se le puede controlar el ritmo. Aquí les hago énfasis en bueno, que la cardioversión eléctrica es la más eficaz, pero dentro de la farmacológica, que también es bastante buena, los fármacos más utilizados aquí en México van a ser propafenona y amiodarona. Otra cosa importante es a quién no le vamos a restablecer el ritmo sinusal, porque quizá no se mantenga en ritmo sinusal, entonces no conviene cardiovertirlo. Aurícula izquierda muy dilatada, ancianos o cardiópatas. ¿Por qué? Ellos a lo mejor se van a cardiovertir, pero ese mismo día quizá vuelvan con la arritmia, no se mantenga en ritmo sinusal, por lo tanto no serviría de nada cardiovertirlos. El otro pilar es la anticoagulación. Esto es este pequeño cuadro de la guía. Dice que el criterio de tratamiento antitrombótico debe hacerse independiente del patrón de fibrilación auricular, paroxística, persistente o permanente. Todas ellas se anticoagulan. Es un pilar del tratamiento, ¿no? Bien, esto también lo mencionan por ahí en las FA con estenosis mitral o prótesis mecánicas. Se utiliza anticoagulación oral crónica independiente del índice de Chad-Vasc. A estos pacientes se anticoagulan aunque tengan menos de 1 en hombres, por decir así, o con un punto en hombres. Ya ven que en los hombres se anticoagula a partir de 1, cuando ya tenga 2. Entonces estos pacientes, aunque tengan 1, se anticoagulan también. Ahorita vamos a ver esto del Chad-Vasc. Bien, el último pilar del tratamiento va a ser el control de la frecuencia. Hablábamos del objetivo, que es menor a 110 latidos por minuto o menor a 80 si persisten los síntomas. ¿Cuál es el primer fármaco con el cual vamos a pensar para controlar la frecuencia? Va a ser beta bloqueadores. Bien, existen pacientes en los cuales no se pueden administrar beta bloqueadores o calcio antagonistas porque quizá tengan una insuficiencia cardíaca que no lo permita. Una presentación aguda en la cual si nosotros administramos un beta bloqueador, bajamos el gasto cardíaco todavía más. A ellos se les da digoxina, por lo que hablamos al inicio del video, por el mecanismo de acción de la digoxina, que sirve para controlar la frecuencia por aumento del tono vagal. Son estas algunas especificaciones, ¿no?, que les quiero recalcar. Como les comento, en los resúmenes van a encontrar un poco más de información más completa para hacer el estudio, para complementar su estudio. Bien, esto tenemos hay que recordar esto: si el paciente llega con una FA con inestabilidad hemodinámica en relación a la arritmia, lo que tenemos que hacer es una cardioversión eléctrica inmediata. Otro es un punto clave también a tener en cuenta para la hora del examen, porque a lo mejor a un paciente les dan un caso muy muy largo
pero a final de cuentas es un paciente inestable hemodinámicamente y el siguiente paso es cardioversión eléctrica inmediata. Otros puntos claves a tener en cuenta es que existe la posibilidad de que tengamos a nuestro paciente, lo queremos cardiovertir porque creemos que sí le va a servir, no es un anciano, no tiene su aurícula izquierda tan dilatada, decimos lo vamos a cardiovertir, pero probablemente la duración de la FA es mayor a 48 horas o quizá no la conocemos, o sea mucho mayor y no sabíamos. Y en estos pacientes que tienen más de 48 horas con la arritmia tenemos que anticoagular antes de cardiovertir. De este lado izquierdo del esquema pueden ver que requiere de anticoagulación. Aquí está, 48 horas antes, 48 horas después, o un eco transesofágico para buscar coágulos en la orejuela izquierda. Es una de las dos, ¿no? O sea, por ejemplo, si le haces el eco y no tiene coágulos, bueno, cardioviertes. Si no, lo anticoagulas, luego lo cardioviertes. Por otro lado, si la duración de la FA es menos de 48 horas, entonces sí se puede cardiovertir porque es muy muy poco probable que tenga coágulos este paciente y entonces se puede cardiovertir. En cuanto de la escala Chad-Vasc, aquí les dejo la escala al lado izquierdo. Pues esta es de repasarla y aprenderla. Sí es importante aprenderla. Sí puede haber preguntas directas de aquí que les pregunten, ¿este paciente se anticoagula o no? Y pues hay que saber, ¿no?, cuáles son los criterios. Nada más, lo más importante, recordar que la edad y los strokes previos son los que te dan 2 puntos únicamente. Edad mayor a 75, ¿no? Esta es la que te da 2 puntos. Y los enfermedades, strokes previos o tromboembolias, esos te dan 2 puntos. Los demás te dan 1. Bien. Bueno, y recordar que ser de sexo femenino te da 1 punto ya de por sí. Esto de aquí es el riesgo de ictus en un año. Vi por ahí alguna pregunta donde te decían cuánto riesgo tiene este paciente. No, la verdad es que no es tan redituable que aprendan. Nada más le voy a dejar estos primeros. Si el paciente tiene 1 punto, tiene un 1.3%. Si tiene 2, tiene 2.2%. Si tiene 3, tiene 3.2%. Y 4, tiene 4% de riesgo. Estos números son muy fáciles de aprender. Si quieren aprenderse algunos que sean estos, perdón, porque ya el resto no creo que les hagan preguntas de ahí y va a ser difícil aprenderlos, se les van a olvidar. Por lo tanto, nada más les dejo estos que son bien característicos porque 1, 1%, 2, 2%, 3, 3% y 4, 4%. Nada más, y recordar que la anticoagulación se da en hombres con más de 1 punto, o sea, con 2 puntos, o mujeres con más de 2 puntos, o sea, con 3 puntos. ¿Por qué? Porque las mujeres ya de por sí tienen 1 punto por el hecho de ser mujeres. Vamos a ver los bloqueos AB de manera muy sencilla, lo más característico en una sola diapositiva. Bloqueos AB de primer grado, vamos a empezar, vamos a ver 2 que no requieren tratamiento de manera general y 2 que sí requieren tratamiento con marcapaso. Entonces, vamos a ver el bloqueo de primer grado. Vamos a ver aquí un PR alargado con P's que sí conducen. Entonces vamos a poner atención al electrocardiograma. Aquí vemos un PR alargado, un PR alargado, PR alargado, pero todas las P's conducen con un QRS. A estos pacientes no se les da tratamiento a menos que tengan síntomas. Si tienen síntomas, entonces síntomas síncope, por ejemplo, entonces se les pone un marcapaso. Si no, no se les pone.
Eso es el bloqueo de primer grado, muy sencillo, únicamente PR alargado. Ahora, bloqueo de segundo grado tipo 1 o MOVITS 1, pero es un bloqueo de segundo grado. ¿Qué va a pasar con este MOVITS 1? El PR se alarga hasta que una P no conduce. Vamos a poner atención al electro, vamos a ver el número 1 aquí, es el primer PR, está normal y conduce. Pasamos al segundo, PR un poco más alargado que todavía conduce. El tercero es un PR un poco más alargado que todavía conduce. Pero el número 4 es una onda P que ya no conduce, no tenemos complejo QRS aquí. Y después de esto volvemos a iniciar con un PR corto o normal, más bien, normal, que sí conduce y continúa con un PR un poco más alargado que todavía conduce y así sucesivamente hasta que se vuelve a presentar una P que no conduce. Bien, el tratamiento de estos pacientes solo si tiene síntomas, con un marcapasos. Listo, vamos a pasar ahora a los bloqueos que requieren de tratamiento. ¿Cuáles son estos? Los bloqueos de segundo grado tipo 2 o MOVITS 2. Porque ¿qué pasa con este bloqueo? Es un PR que no se alarga, simplemente hay una P que no conduce. Ponemos atención aquí al electro donde nos muestra que las P's, que las PRs están normales, 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 normales. Y luego hay una P que no conduce. Pero así como puede ser una P, pueden ser dos, pueden ser tres, hasta 3, 6 segundos sin conducir. No hay latido, no hay gasto cardíaco entonces. Y el paciente pues se desmaya, ¿no? Entonces, así como puede ser una P que no conduce, pueden ser más. Y estos pacientes pues requieren de un marcapasos. Tienen una alta progresión, estos probabilidad de progresión, estos bloqueos, a un bloqueo de tercer grado. Entonces requieren marcapasos. Otro punto a recalcar es que no responden a atropina, así que no puede llegar un paciente que se vea, ¿verdad?, inestable y ponerle atropina con este bloqueo porque no va a funcionar la atropina. Entonces pasamos al último, un bloqueo de tercer grado. En este, ¿qué es lo que pasa? Que ninguna P conduce. Cada P, las P que son, digamos, aurículas, y los QRS o ventrículos pues van cada quien a su ritmo. Aquí podemos ver una P que podría parecer normal con el PR quizá un poco alargado, pero luego aquí tenemos otra P y no hay complejo. Luego aquí tenemos una P con un PR digamos normal ahora sí, pero luego otra P que no conduce. Luego no hay P, probablemente esté escondida entre este QRS que está por aquí. Luego otra P que no conduce, etcétera. Ninguna P conduce. Por lo tanto, estos pacientes requieren marcapasos y tampoco responden a atropina. Eso es lo que hay que saber de los bloqueos AB para el examen, ¿no? Para el examen. Muy bien, eso sería todo por los bloqueos y vamos a pasar al último tema que tomó mucha relevancia en el examen pasado dentro de ATLS. Bueno, no tanta, nada más venían pocas preguntas sobre taponamiento cardíaco, pero sí que venían y pues hay que conocerlo, ¿no? Para contestar bien esas preguntas, porque son fáciles y es un tema corto, así que este tema hay que conocerlo bien. Vamos a verlo con un caso clínico que fue caso clínico del ENARM 2020. Esto es, así venía. Paciente masculino. Nada más quiero recordarles lo que tienen que hacer. ¿Qué paciente es? ¿Qué les preguntan? Y luego las opciones. En este caso yo no les puse las opciones, pero vamos a ver qué tipo de paciente es. Bueno, es un paciente masculino que sufre un accidente automovilístico con una TA de 85-50. Ya con eso, bueno, dice que se impacta contra el volante. Ya con eso ustedes saben que es un hombre inestable, que tuvo un accidente y que se golpeó contra el volante. ¿Dónde va a estar? Entonces, su lesión en tórax seguramente. Bien. Luego, la pregunta, ¿cuál es el tratamiento inmediato? Aquí pues ya
ya buscamos si hubiera aquí las opciones, si hubiese puesto las opciones, podríamos ver cuál es un tratamiento para uso inmediato, ¿no? Pero bueno, quiero destacarles dentro del caso clínico que este paciente tiene TA baja, tiene un pulso débil, tiene ingurgitación yugular y tiene ruidos cardíacos débiles. Ruidos cardíacos débiles. Esto es una triada que se llama triada de Beck y es característica de taponamiento cardíaco. También en el Prodomed se los preguntan, un poco más rebuscado que en el ENARM. Es más difícil la pregunta de Prodomed que del ENARM. Así que ahí para que lo chequen. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? Bueno, pues la pericardiocentesis subsifoidea. La triada de Beck, hipotensión arterial, ruidos cardíacos apagados, ingurgitación yugular. Es un paciente inestable, ¿no? Bien. Bueno, eso fue todo. Nada más quiero dejarles algunos comentarios finales. Le voy a dejar a su alcance estas tarjetas que ven aquí. Se las muestro. Son tarjetas de resúmenes en las que vienen de los temas que vimos aquí con información un poco más completa y vienen otros temas que no vimos aquí un poco menos importantes, pero que sin embargo hay que también conocerlos. Se los voy a dejar en estas tarjetas para que ustedes las puedan descargar y complementar el repaso de cardiología. Están pues bastante completos y en su mayoría vienen basados en los datos de la guía de práctica clínica. Y bueno, se los voy a dejar en los comentarios para que puedan encontrar los enlaces para descargarlos. Les voy a dejar en la página que tenemos aquí del lado izquierdo en la parte inferior. Y bueno, eso sería todo.